Nuevamente en el ojo de la tormenta y nuevamente a causa de un beso. La chinita del amor está en el centro de la noticia a raíz del chape que se dio con el también cantante Claudio Armando de Los Capos. Muchos dicen que estaría en una relación más allá de la amistad, pero no hay prueba que sustente dicha afirmación, aunque tampoco podemos dejar de mencionar algunas señales que podrían reforzar esa teoría. Ahí tenemos, por ejemplo, la coincidencia de una polera o capucha, como prefieran llamarlo, que un día lo luce Claudio Armando, pero al poco tiempo la chinita del amor postea una foto luciendo no sabemos si la misma polera o es que solo se trataba, como dijimos, de una coincidencia. Dicho esto, hablemos del dichoso besito. Primero, queremos resaltar algo que creemos es importante. En pleno show de Los Capos, invitan a la chinita al escenario y lo hacen de esta manera. ¡La habitación! ¡Rica! ¡Ayarita! ¡Mi amor! ¡Chinita linda! ¡Chinita bella! ¡Quedaría por un besito tuyo, mi amor! ¿Notaron que Claudio dice... ¿Qué daría por un beso tuyo, mi amor? ¿Qué daría por un besito tuyo, mi amor? Acto seguido, hace su aparición Yarita Lisset, pero Claudio no se percata hasta que uno de sus compañeros le pasa la voz. Atentos con las imágenes. ¿Qué daría por tu amor de tenerte junto a mí? Cuando que a mí viviera por ti. Un abrazo fuerte nos dice que hay mucha confianza y amistad entre ellos. Acto seguido, ambos cantan a dúo el ya famoso Boquita de Caramelo. Resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar. Será si todo el mundo salta. Tanta era la alegría que se pusieron a saltar y saltar y saltar sin parar. En otro momento, vemos que Claudio le habla al oído a la chinita Yarita Lisset. ¿Qué le dice? Quizás alguna frase como «¿Estás más bella que nunca?» «Me gusta tu lunarcito» o quizás «Qué linda eres, chinita» o «Me gusta tu boquita de caramelo». Lo que vino a continuación fue el pedido de Claudio Armando para que todos sacaran sus celulares y dijo, graben esto. Yo quiero que todo el mundo saque su celular, graben esto. Graben todos con su celular. Segundos más tarde, no sabemos si en son de broma o porque ya lo habían cuadrado así, Claudio Armando dice, ahora se viene el beso. Y él mismo se corrige a manera de broma diciendo, ah, no. Hasta allá, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar. Ahora se viene el beso, ahora se viene el beso, ahora se viene el beso. Ah, no. Acto seguido, se aleja de la chinita del amor y hace como que un amigo lo agarra para no lanzarse sobre la cantante. ¡Beso! 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 Claudio Armando se acerca lentamente. Yarita, como que no quiere saber nada, quiere huir, pero un músico la retiene. Él se acerca y misma telenovela, la toma de las manos, se acerca a ella,
se pasa la lengüita sobre sus labios, como saboreando lo que se venía a continuación y ¡zas! Grito, por favor. Beso. Bésame, dame un beso. ¡No! ¿No qué? ¡No te lo puedo creer! La cantante estaba sonrojada y, por decirlo de alguna manera, huye rápidamente del escenario. Mía y siempre mía, basta ya, no resistes. En este punto, nos gustaría hacer una pregunta suelta para nuestra chinita del amor, Yarita Lisset Yanarico Quispe. ¿Qué beso le gustó más? ¿El de Claudio Armando o el del jovencito huancaíno? Si prefieres, tenemos una segunda pregunta. ¿Quién besa mejor? Soy Eduardo Chacón y ya regresamos pronto con otro beso, con otro videochisme de nuestros artistas del folclore y la cumbia. Somos Purito Perú, igualito que tú.